Pues estamos 25 de junio del 2020, electrónica de potencia. Bueno, pues vamos a ver entonces esa última configuración de colector común. Y terminando de ver la configuración de colector común, pues ya vimos amplificadores operacionales, ¿verdad? Ya vimos las aplicaciones de los amplificadores operacionales, ya vimos el uso del 555. Estamos viendo ahorita los transistores, y después de ver transistores vamos a ver los diodos, cómo se utilizan como rectificadores para hacer los convertidores de corriente alterna, corriente continua, y luego vamos a ver cómo funciona un convertidor corriente continua a continua, alterna continua, etcétera, ¿no? Y a lo último, bueno, de los últimos temas que vamos a ver en el curso son los rectificadores controlados, el SCR, DIAC, TRIAC, y los rectificadores controlados. Pero bueno, vamos a seguir entonces. Estamos con colector común. Estamos con la última configuración de un amplificador. Entonces estamos en colector común. Permítanme, creo que no se compartió pantalla. A ver. Listo. Ya todos pueden ver la pantalla, ¿verdad? Colector común. ¿Sí se ve, verdad? Sí, profe. Colector común. Bueno, pues estamos en la configuración de colector común. Como les había dicho, pues entonces para el caso de un transistor, NPN, y para un transistor PNP. Es lo mismo, ¿no? Para un transistor NPN, escribirlo más para acá, más chiquitito, NPN. Tengo el emisor, una resistencia, tierra, tengo mi emisor, y de aquí estaría yo tomando mi salida de mi emisor. Aquí tengo mi salida, out. Mi entrada pues estaría en la base. Mi entrada estaría en la base. Base, y pues el colector es el que no está conectado, o sea, no es ni entrada ni salida, o sea, solo está conectado a BCC. Entonces por eso se llama colector común. Este es el caso para un NPN. Para un PNP pues igual, ¿no? Tengo la diferencia de que la flechita pues del emisor va hacia adentro, resistencia de emisor, mi entrada en la base, mi salida en el emisor, mi salida en el emisor, y el colector conectado a un voltaje, como es un PNP, pues es un voltaje menos BCC. Esa es la única diferencia que hay entre uno y otro. Bien, entonces, ¿cómo funciona este colector común? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus desventajas? Este amplificador de colector común, pues puedo conectarlo de la manera que yo quiera, ¿no? De la polarización que yo quiera, por realimentación de emisor, realimentación del colector. Pero pues vimos que la más utilizada, la más común, pues es la polarización universal o polarización por divisor de tensión. Entonces, utilizando esta configuración de colector común, fíjense, es una configuración de colector común polarizado
por divisor de tensión. Así se llama, completamente todo el nombre. Amplificador, de hecho el nombre así completo con nombre y apellido sería amplificador con transistor BJT en polarización por divisor de tensión, configuración colector común. Así sería. Todo el nombre completito. ¿Perdón? Largo. No me alcancé a copiar, está muy largo. Es amplificador con transistor BJT por polarización de divisor de tensión en colector común. ¿Okay? Por polarización del divisor. De divisor de tensión o polarización universal. En colector común. Entonces tengo la entrada. Aquí tengo la entrada y mis conexiones. Tengo una resistencia. La parte de abajo, como se llama divisor de tensión, pues su nombre viene porque hay un divisor de tensión en su base, ¿no? Entonces tengo mi resistencia 1 en la base, mi resistencia 2 para generar el divisor, tierra y mi conexión de colector, una resistencia RC, resistencia colector, mi alimentación BCC, mi fuente de voltaje BCC, y de este lado pues tengo mi salida, ¿verdad? Entonces, tengo mi salida en el emisor, aquí hago un puntito de conexión y aquí está la salida, out. Bien, pues aquí está mi resistencia de emisor, resistencia de colector, mis dos resistencias de base. ¿Y cómo funciona esto? Bien, pues igual al ser un amplificador, pues ya sé que la corriente en la base, una corriente que va a entrar aquí, una corriente pequeñita, una corriente de base, va a ser amplificada bastante. Va a ser amplificada bastante por una corriente de colector. Y la corriente de colector pues es la misma que pasa en la corriente de emisor, entonces son iguales, ¿no? Corriente de colector y corriente de emisor. Bien, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Tengo una señal, entonces aquí en la entrada, una señal pequeña, y a la salida pues voy a tener una señal más grande, ¿verdad? Luego, pues, ¿cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas? O sea, ya sé que pues es igual un amplificador, me amplifica la entrada, me la hace más grande. En este caso, como la entrada está en la base, pues la corriente que entra al transistor es una corriente pequeñita y me saca una corriente grande, ¿no? En el colector y en el emisor en este caso. Bueno, pues ¿cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas de este amplificador? Para empezar, pues su ganancia de voltaje. ¿Qué pasa con su ganancia de voltaje? Su ganancia de voltaje, pues no tiene ganancia de voltaje. ¿Por qué no tiene ganancia de voltaje? Porque mi fuente de entrada pues está conectada en la base y mi salida pues está en el emisor. Al estar conectado de este modo, aquí tengo emisor
aquí tengo colector y aquí tengo mi base. Bueno, al estar conectado de esta manera, pues hay un voltaje, hay una caída de tensión entre la base y el emisor. Como la señal va desde la base hasta el emisor, entonces aquí voy a tener un voltaje entre base y emisor. Pero en el transistor, aquí entre base y emisor, pues tengo lo que vendría siendo un diodo, ¿no? Recordemos que un transistor pues es una unión de tres materiales, en tres partes, un NPN, pues negativo, positivo, negativo, ¿no? En este caso, que son positivos, pues tienen exceso de electrones. Bueno, ya vimos todo eso. El caso es que aquí, en esta parte, entre base y emisor, pues yo tengo un diodo, ¿no? Entre base y emisor tengo un diodo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando la entrada pase de la base al emisor, pues va a tener una caída de tensión de 0.6 volts. Entonces, mi transistor va a tener una caída de tensión para que se active, de hecho, y para que haya la transferencia y funcione esto de la corriente de base y la corriente de colector se haga más grande, tiene que tener mínimo en la entrada un voltaje mayor a 0.6 volts para que se active, mínimo 0.6, si no, no se va a activar. Entonces, en ganancia de voltaje no tiene, o sea, no me da un voltaje más grande del que entra, todo lo contrario, me da un voltaje más pequeño. Entonces, por eso su ganancia de voltaje no tiene, por la caída de tensión entre base y emisor. Bueno, entonces si aquí en la base tengo, por ejemplo 5 volts, pues aquí entre base y emisor voy a tener 4.7 volts. Perdón, si tengo 5 volts voy a tener 4.4 por la caída de los 6 volts. Si tengo aquí en la entrada 10 volts, si tengo 10 volts en la entrada, pues voy a tener aquí entre voltaje base y emisor 10 menos 0.6, 9.4 volts. Entonces es lo que voy a ir teniendo a la salida. Esa es una desventaja. Una ventaja que tiene este tipo de amplificador es que tiene una ganancia de corriente pues bastante alta, ¿no? Tiene una ganancia de corriente bastante alta y pues eso nos permite tener una potencia alta, porque aunque tu voltaje sea pequeño, tu corriente es grande. Entonces, si tu voltaje es pequeño y tu corriente es grande, pues tu potencia es grande también. Entonces, esto nos ayuda en cierta manera para mantener una potencia elevada. Y yo creo que lo más importante que tiene este amplificador en colector común, pues es su impedancia. Su impedancia es lo más interesante que tiene, porque fíjense, tiene una impedancia de entrada bastante alta y tiene una impedancia de salida pequeñita. ¿Ven? Impedancia de entrada, impedancia de salida. Y pues esto es lo más padre que tiene esta configuración. Si ustedes se fijan, ¿qué forma tiene más o menos este simbolito que les pinté aquí abajo? ¿Qué forma tiene ese simbolito? ¿A qué se parece? Sí, este simbolito de aquí, ¿a qué se parece que hayamos visto anteriormente? Un diodo. A un diodo. Igual podría ser un amplificador operacional.
Ah, un comparador, ¿no? Ajá. ¿Se acuerdan ustedes de las características de los amplificadores operacionales? Una característica, ¿cuál era? Impedancia de entrada idealmente infinita o muy grande, impedancia de salida igual a 0 o muy pequeñita. Entonces, tal vez por eso, bueno, yo digo, no, siempre los símbolos de electrónica tienen alguna relación con alguna de sus características. Entonces, tal vez ese sea el motivo por el cual decidieron que el amplificador operacional tuviera este símbolo. Bien, ¿y para qué me sirve que tenga una impedancia de entrada alta y una impedancia de salida pequeñita? Pues esto me sirve para hacer un acople de impedancia. Entonces, esta configuración en colector común se utiliza para acople de impedancias. Bueno, ¿y para qué me interesa acoplar impedancias? ¿Cuál es el chiste de este acople de impedancias? Pues no sé si ustedes se acuerdan de el teorema de máxima transferencia de potencia. ¿Se acuerdan? Del teorema de máxima transferencia de potencia. No mucho, profe. Bueno, pues ¿qué nos decía el teorema de máxima transferencia de potencia? Básicamente decía que si tienes un sistema, vamos a poner aquí voltaje o voltaje, haz de cuenta que esta es una fuente de alimentación, esto que tengo aquí. Y tengo una carga, ¿no? Voy a cargar aquí mi celular, por ejemplo. Resistencia de carga. Entonces, era importante utilizar el teorema de transferencia máxima de potencia para que la potencia de mi fuente, que se suministra a la carga, pues sea la máxima cantidad posible. En pocas palabras, que le llegue la mayor cantidad de potencia posible a mi carga. Porque pasa muchas veces, bueno, ¿qué pasa? Si yo tengo aquí 10 volts, ¿no? Tengo 10 volts, tengo una resistencia, vamos a ponerle impedancia de entrada, y a este le vamos a llamar ahora impedancia de salida, para que se vea la relación. Si tengo una impedancia de entrada pues bastante grande y una impedancia de salida bastante pequeñita, pues ¿qué va a pasar cuando pasen esos 10 volts por aquí? Va a haber una terrible caída de tensión. Si este es grande y esta es pequeña, entonces va a haber una caída de tensión y lo que le va a llegar aquí va a ser un voltaje pequeñito. Entonces no va a haber la misma cantidad de potencia. Entonces, si se acuerdan ustedes, para que se aproveche la máxima transferencia de potencia, se necesita que la impedancia de entrada sea igual a la impedancia de salida, o sea, sean idénticas. ¿Okay? Entonces, esta cosita de acá, esta configuración de colector común, me sirve para acoplar impedancias porque al tener una impedancia de entrada bastante amplia, no absorbe energía, y al tener una impedancia de salida pequeñita, pues igual no tiene pérdidas. Entonces lo que tú metes en este lado, por así decirlo, en la entrada, pues lo vas a aprovechar a la salida. Es por eso que los amplificadores operacionales pues amplifican, ¿no? Tienen amplificación de voltaje, de corriente y de potencia. Bueno, pues para eso entonces es lo que se utiliza este transistor en colector común. Entonces, repasando, la corriente entra en la base,
pequeña sale en el colector más grande. Se llama configuración en colector común porque el colector no es ni entrada ni salida. O sea, la entrada está en la base y la salida en el emisor. Al estar la entrada en la base y la salida en el emisor, quiere decir que aquí voy a tener una caída de tensión entre base y emisor, BBE. Y como aquí pues tengo un diodo, voy a tener 0.6 volts de caída de tensión. Entonces una desventaja es que ganancia de voltaje no tiene. No tiene ganancia de voltaje, porque siempre voy a tener un voltaje más pequeñito a la salida. Pero sí tiene una ganancia de corriente. Y al tener ganancia de corriente, pues mi potencia pues puede ser grande igual, porque aunque mi voltaje sea pequeño, si mi corriente es grande, pues mi potencia se mantiene grande igual. Y pues lo más importante que tiene este tipo de colector es como acople de impedancias. O sea, normalmente se utiliza al final de una etapa de amplificación para acoplar las impedancias y que se tenga la máxima transferencia de potencia. En este caso, este tipo de transistor en colector común puede estar, por ejemplo, al final de una etapa de un amplificador de audio. ¿Para qué? Pues para que la potencia que tiene mi amplificador se transfiera por completo a mis bocinas. ¿Se acuerdan ustedes qué era lo que teníamos que ver si queríamos que nuestro audio, o sea, si yo quiero instalar allá un amplificador y quiero instalar unas bocinas y que suene padrísimo? Muchas veces pasa de que no se dan, o sea, tengo un amplificador súper potente, pero no levanta mis bocinas o algo mal sucede ahí. Pues es por este hecho del acople de impedancias. Entonces, ¿se acuerdan qué teníamos que ver? Teníamos que ver cuál era la impedancia de salida del amplificador y cuál era la impedancia de entrada de las bocinas. ¿Ok? Entrada de salida del amplificador, impedancia de entrada, perdón, impedancia de salida del amplificador y impedancia de entrada de las bocinas. Y pues para que se aproveche la máxima potencia de amplificador a bocina, pues tiene que haber, o sea, tienen que ambas impedancias, tanto la de salida del amplificador como la de la entrada de las bocinas, pues idealmente tienen que ser iguales, para que toda la potencia del amplificador se transfiera a la bocina. Y cuando esto no sucede, que hay algunos valores, ya lo compré, o sea, tengo 10 ohms de impedancia de salida y de mis bocinas tengo 2 ohms. ¿Qué hago? O sea, no se va a aprovechar casi nada. Pues se utiliza un acople de impedancias. Y ese acople de impedancias pues va a hacer que tengas una impedancia de entrada de las bocinas y una impedancia de salida del amplificador, que esas dos sean iguales y tengas la máxima transferencia de potencia. ¿Sí se entiende la idea? ¿Se entiende, chavos? Sí, profe. No hay dudas. Sí, profe. ¿Seguro? ¿Dudas, No preguntas? entendí lo último que dijo, profe. ¿Qué pasó? En la parte que dijo para lo del aprovechamiento, Uh-huh. ¿se acuerda que hizo el comentario de que agregó no sé qué cosa? Fue lo que no le escuché bien y ya no le entendí. ¿Qué fue lo que le agregó? Un acople de impedancias. O sea, pasa que si tú tienes un amplificador con una impedancia de salida diferente a tu impedancia que tienes en tu bocina, o sea, acuérdense que para que haya la máxima transferencia de potencia, pues impedancia de salida e impedancia de entrada de lo que vayas a alimentar tienen que ser iguales. Pero si tú tienes un amplificador de 10 ohms de impedancia de salida y una bocina de 2 ohms,
de impedancia de entrada, pues ahí tienes un problema porque no vas a aprovechar toda la potencia que tiene tu amplificador. Entonces, ¿qué haces? Bueno, entre el amplificador y la bocina puedes poner un acople de impedancias. ¿Para qué? Para que se aproveche al máximo esa potencia. ¿Y cuál es la idea o cuál es la chamba ahí del acoplador de impedancias? Pues tratar de que impedancia de entrada, impedancia de salida de tu amplificador sea igual a tu impedancia de entrada de tus bocinas. Al ser las impedancias iguales, pues se aprovecha al máximo. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí, profe, gracias. Bien, pues si no hay dudas respecto a esto, vamos a comenzar entonces con los convertidores. A ver, permítanme un segundito. Bien, vamos a continuar entonces y vamos a salir de transistores y ahora vamos a entrar a los convertidores. Vamos a entrar a los convertidores. Y estos convertidores, pues vamos a ver primero el convertidor de corriente continua a corriente alterna. Va a ser el primero que vamos a ver. Vamos a cambiar el color, vamos a poner el color más bonito. No se vio, ¿qué pasó? Ahí está. Convertidores de corriente continua a corriente alterna. Y para ver los convertidores, pues tenemos que entender cómo funcionan los rectificadores. Entonces tenemos que entender cómo funcionan los rectificadores. Ahí está. Bien, pues tenemos tres tipos de rectificadores. Tres tipos de rectificadores que son los que vamos a aprender, que es el de media onda, es el de onda completa con derivación central. Bueno, de hecho su nombre completo y apellido sería rectificador de onda completa con transformador de derivación central, o también se le llama transformador de toma intermedia. Entonces, de media onda, de onda completa con derivación central, y el siguiente rectificador sería el rectificador de onda completa con puente de diodos. ¿Okay? De media onda, de onda completa y de onda completa con puente de diodos. Aquí está. Bien, vamos a ver el primero, el rectificador de media onda. Estamos ahorita aquí, rectificador de media onda. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explicar una de las características fundamentales del diodo y cómo nos sirve, cómo se utiliza eso para hacer los convertidores. Ya sabemos que pues todos los aparatos, perdón, aquí es al revés, con razón estoy viendo algo raro, convertidor corriente alterna a corriente continua, ahí está.
Sabemos que todos los aparatos electrónicos pues funcionan con corriente continua. En el caso de los estéreos, televisores, todo esto, ¿no? Las iluminaciones de LED que se utilizan también en el mundo automotriz, esta parte de corriente alterna y esta parte corriente continua. Entonces la toma de corriente es alterna, pero todos los aparatos son con continua. Lo mismo pasa en los automóviles. O sea, el alternador pues es alterna, pero todos los aparatos internos del automóvil, o sea, del estéreo, la pantalla, touch, la iluminación interna de los LEDs, toda esa parte pues es de corriente continua. Entonces también tienen que tener estos convertidores. Entonces, ¿cómo funcionan estos convertidores? Bien, pues el diodo, vamos a recordar rápidamente, el diodo pues tiene sus dos terminales, ánodo, cátodo, ¿verdad? Para que el diodo conduzca, pues tiene que tener un voltaje mayor en el ánodo que en el cátodo, para que haya una conducción de corriente. Ahora, en su forma física, pues estos diodos en su encapsulado normalmente se ven así, parecen a veces resistencias, nada más que tienen que indicarte de qué lado está el cátodo. Entonces, a veces puede ser así, a veces te indican que el cátodo está en este lado con un puntito, pero siempre el que te van a indicar es el cátodo. Entonces, si tú no sabes y quieres ver, algunos diodos pues son de color negro y tienen su código ahí a un ladito. Un ejemplo es el diodo de propósito general, el 1N4041. Pues ahí pones 1N4041 datasheet y te van a salir sus especificaciones. Bueno, ¿cómo checo si los diodos, si este diodo está correcto? Bien, pues ustedes ya vieron que su multímetro tiene un simbolito así, y de hecho algunos dice prueba de diodos, pero tiene como que algo aquí, ¿no? Prueba de diodos, y es un sonidito. Entonces esto me sirve para checar conducción. O sea, puedo checar una línea, checar si el cable está en buen estado, si el cable tiene, no sé, 1,5 metros de largo y quiero ver que no esté roto por en medio, pues hago mi chequeo con el multímetro, y si suena, pues quiere decir que está correcto. Entonces, esta misma función es la que se utiliza para los diodos, para checar el estado de los diodos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a ponerlo en esa parte del multímetro en chequeo de diodos, y voy a conectar la terminal roja o positiva. Vamos a ponerla aquí. Voy a poner la terminal roja en el ánodo, y la otra terminal, que es negra, pero pues la pantalla es negra, no se puede poner, entonces lo voy a poner de blanco. Entonces voy a poner aquí con mi multímetro y voy a ver ánodo. En el ánodo voy a poner el rojo o positivo, y en el cátodo el negativo. Si esto suena, si tiene conducción, pues quiere decir que está correcto. ¿Ok? Quiere decir que está correcto. Ahora, de lo contrario, si cambio y ahora conecto el rojo en el cátodo y el blanco en el ánodo, si no suena, pues quiere decir que el diodo está funcionando correctamente. O sea, solo deja pasar de un lado y no deja pasar del otro. En caso contrario, si yo pruebo con mi multímetro de un lado o del otro y de ambos lados suena, entonces mi diodo está en cortocircuito. Quiere decir que está dañado.
Esa es una manera de checarlo. Entonces, ¿cómo funciona el rectificador? El primero, el de media onda. Bueno, para el rectificador de media onda, pues tengo un transformador. Tengo un transformador. Aquí en la entrada del transformador, pues puedo tener mi señal de entrada de 120 volts, ¿no? 120, 110 volts, etcétera. 120 volts. A la salida, pues tengo un diodo. Tengo un diodo. Y esta parte, pues sería mi fuente de alimentación. O sea, esta cajita es lo que tendría adentro. Y aquí tendría mi fuente de alimentación. Fuente de alimentación. Aquí está. No. Ahí está. Fuente de alimentación. Entonces, aquí a la salida, yo estaría conectando mi carga. Yo tendría aquí mi carga o mi resistencia de carga, load, que esto puede ser mi celular, ¿no? Por ejemplo. Entonces voy a cargar mi celular aquí. ¿Y cómo funciona? Pues durante la entrada voy a tener algo más o menos así. Tengo una señal de entrada, la voy a poner de color azul. Sale, qué feo. Ahí está. 1, 2. Ahora sí, mucho mejor. 2 ciclos. Entonces tengo el tiempo y tengo voltaje en el eje Y. ¿Y qué va a pasar? Bien, durante el semiciclo positivo de mi señal de entrada, aquí tengo positivo, negativo, positivo, negativo. Durante el semiciclo positivo, pues aquí haz de cuenta que tengo un transformador con una relación de 10:1. Entonces tengo 120 volts y de este lado voy a tener 12. Entonces, conforme va entrando el voltaje en este punto, conforme va entrando el voltaje, va aumentando 0, 0.1, 0.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta que llegue a 12 volts, ¿no? Que es su máximo. Entonces, conforme va aumentando ese voltaje, pues haz de cuenta que aquí tengo, no sé, 5 voltios. Podría representarse como si yo tuviera conectada en esta parte una fuente de 5 voltios. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues está en el positivo, vendría mi corriente de positivo a negativo. Como se polariza el diodo de manera directa, pues la corriente fluye. Si se fijan, esa corriente llega a la carga y a la salida, pues ¿qué voy a tener? Aquí tengo mi salida. Vamos a pintar mi salida de verde. Aquí tengo mi salida. Y a mi salida voy a ir teniendo esta misma corriente que va pasando en la carga. Luego, cuando va subiendo el voltaje de mi entrada, sube a 6, sube a 7, sube a 8, sube a 9, entonces el mismo voltaje va cambiando aquí. Entonces ya después, por ejemplo, llega a 12 volts
a su pico máximo 12 volts. Aquí, 12 volts. Entonces, esos 12 volts van a pasar y le van a llegar completamente a la carga. Pero ojo, el diodo, acuérdense que tiene una caída de tensión de 0.6 volts aproximadamente. 0.6 volts. Entonces, a la salida, siempre voy a tener lo que tenga en la entrada menos 0.6. Entonces, si tengo 1, pues voy a tener 0.4. Si tengo 2, voy a tener 1.4. Si voy a tener 5, 4.4. Si tengo 12 volts, 11.4. Entonces, voy a tener aquí esta salida, pero un poquito más pequeña. Aquí, ¿se ve? Aquí sería mi salida. Luego, durante el semiciclo negativo, ¿qué pasa durante el semiciclo negativo? Bueno, pues durante el semiciclo negativo, a ver, durante el semiciclo negativo se invierte la polaridad de mi fuente, ¿no? Este es representativo, no es que haya una fuente aquí, sino que lo estamos poniendo así para entenderlo un poquito mejor. Se invierte mi fuente y entonces aquí voy a tener positivo y aquí voy a tener negativo. ¿Y qué va a pasar? Pues que cuando tenga aquí, por ejemplo, 5 volts, va a tratar de venir la corriente de positivo a negativo. ¿Y qué va a suceder? Pues que no va a fluir. No va a fluir y entonces no se va a completar el ciclo. Mi salida en esta parte pues va a ser de este tipo. Entonces, mi salida estaría por aquí. Mi semiciclo negativo no se aprovecha. Termina el semiciclo negativo, vuelve a entrar otra vez el semiciclo positivo, vuelve a cambiar la polaridad, vuelve a dejar fluir y entonces vuelve otra vez a conducir. Entonces mi salida con este tipo de rectificador de media onda sería algo más o menos así. Entonces esta es mi entrada, esta es mi entrada y esta es mi salida. Esta es mi salida. Entonces mi salida sería algo más o menos como esto. Se aprovecha un semiciclo, el otro se desperdicia, se aprovecha un semiciclo, el otro se desperdicia. En pocas palabras, se estaría mochando toda la parte de abajo de mi señal de entrada. Solo estaría aprovechando medio ciclo. Ventajas, ¿no? Ventajas de este tipo de fuente de alimentación. Pues es simple, es sencilla, utiliza solo un diodo, no requiere de mucho diseño. Y pues la principal desventaja es que tu celular que tienes aquí conectado te lo va a cargar al doble de tiempo. Entonces, si tu celular se carga por completo en 4 horas, pues vas a tener que tenerlo conectado durante 8 horas aquí. ¿Por qué? Porque solo estás aprovechando la mitad de tu onda de entrada. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Sí. ¿Hasta aquí tiene alguna duda? Nada. ¿Seguro? No, creo que no. No. Bueno, pues entonces este sería mi rectificador de media onda con un diodo. Luego tengo mi rectificador de onda completa. Vamos a poner rectificador de onda completa con transformador de derivación central.
o también se le llama toma intermedia. Transformador de toma intermedia. Bien, este problema del rectificador de media onda en el cual solo se aprovecha la mitad del voltaje, entonces necesitas aquí el doble de tiempo para cargar, en este caso dimos el ejemplo celular, pues esa parte se puede resolver. Entonces a unas personas bastante ingeniosas se les ocurre, pues si con un diodo pues aprovecho la mitad de la onda, pues ¿qué pasa si conecto dos, no? Y si conecto dos diodos y aprovecho toda la señal de entrada, pues eso es justamente lo que hicieron, conectar dos diodos. La única diferencia es que necesitas que tu transformador sea diferente, o sea, no puedes utilizar el mismo transformador, tienes que utilizar un transformador con derivación central. Y el transformador con derivación central, ¿cómo sería? Pues mi transformador con derivación central, aquí tengo mi primario del transformador, aquí tengo el secundario del transformador, vamos a ponerlo así. Aquí tengo el secundario del transformador y aquí en medio vamos a borrar esta parte para que sea parejito. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, ahí está. Toma intermedia, entonces aquí tiene literalmente una toma en medio del transformador. Entonces esa es la diferencia. Y aquí voy a conectar voy a tener conectado un diodo, que va a ser el diodo D1, y aquí voy a tener conectado otro diodo, va a ser mi diodo D2. Bien, entonces esa toma central me va a ayudar a que se aprovechen ambos. ¿Qué va a pasar aquí? O sea, yo tengo en la entrada, vamos a ponerle, no sé, tengo una entrada de voltaje de 120 volts. Este transformador, pues vamos a poner que tenga una relación 10:1, o sea, tiene 120, pues a la salida va a tener 12. Esta toma, si la tengo un poquito más abajo, quiere decir que el voltaje de aquí abajo va a ser más pequeño y el voltaje de arriba va a ser mayor. Entonces esta toma tiene que estar en medio, pero pues nosotros no lo podemos modificar, ya viene ahí con el fabricante, para que aquí yo tenga la misma cantidad de voltaje en la parte de abajo del secundario del transformador y en la parte de arriba del secundario del transformador. Entonces esa es la característica. Luego, pues estos dos diodos se interconectan entre sí y aquí voy a tener mi derivación central, que mi derivación central pues va a estar conectada a tierra, aunque la mayoría de los diagramas, por cuestiones de comprensión o didácticas, la mayoría de las veces lo conectan a la resistencia, pero es lo mismo, ¿no? Y esto que tengo aquí, sería mi fuente de alimentación. Ahora, aquí tengo mi carga,
tengo mi resistencia de carga y voy a conectar esa resistencia en este punto y la toma intermedia va a ir conectada a la otra terminal de la resistencia. ¿Sí? Bueno, pues esta es mi fuente de alimentación y ya vamos a ver, se nos acabó el tiempo. Vamos a ver cómo funciona ya este rectificador de onda completa, pues el día de mañana que tenemos clase. ¿Sale? Pues si no tienen ninguna duda, vale, chavos, profe. Nos vemos mañana. Ok, profe. Profe, mañana.